Semana 3, ¿no? Semana 3 del curso de trigonometría, el tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal y además el tema de reducción al primer cuadrante. Esta es la presentación. Aquí definimos los ángulos en posición normal, a los ángulos coterminales, ángulos también cuadrantales, y luego de ahí definimos las razones trigonométricas de los ángulos en posición normal, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos negativos, ¿no? La famosa regla de signos, ¿no? De las razones trigonométricas en los cuadrantes, y luego viene lo que es la teoría de reducción, ¿no? Para ángulos positivos menores a una vuelta y luego para ángulos mayores a una vuelta. ¿Está bien? Ok. Al finalizar, dice la sesión, el estudiante obtendrá las competencias necesarias para estar capacitado en la solución de ejercicios y problemas de contexto real referidos a ángulos en posición normal, ¿no? Y además poder utilizar los métodos para reducir ángulos, ¿no? Al primer cuadrante, ¿no? Empleando la definición y las propiedades de forma correcta. Bien, empezamos, ¿no? ¿Qué es un ángulo en posición normal? Para eso nosotros necesitamos, voy a resumir ese texto diciendo eso, ¿no? Graficamos el plano cartesiano, dos rectas que se cortan de manera perpendicular, una es el eje X, el eje Y, un ángulo en posición normal es aquel ángulo que se genera en el semieje positivo X, que es la parte que está marcada de azul, ¿sí? Entonces, todo ángulo en posición normal, su lado inicial es el semieje positivo X, ¿no? Esta parte positiva de X, ¿no? Porque esta sería la parte negativa, ¿no? Entonces, este viene a ser su lado inicial. Y su lado final puede estar cayendo en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que este sea el lado inicial y el lado final caiga por aquí, ¿no? Este sea el lado final, ¿ya? Entonces, digamos que este ángulo que está aquí, vamos a llamarle beta, es un ángulo en posición normal, ¿no? Porque se está generando del el semieje positivo X y su lado final está cayendo en el segundo cuadrante, ¿no? Otro ángulo podría ser, por ejemplo, este, mira, ¿no? Alfa. Ahí alfa es un ángulo que está cayendo en el tercer cuadrante, ¿no? Si recuerdas, eso también se ha visto de repente un poco en el colegio, el plano cartesiano se divide, ¿no? En primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, ¿no? Cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Está bien? Y de esa manera se divide el plano, ¿no? Entonces, esos dos ángulos que hemos graficado, alfa y beta, son ángulos en posición normal. Ahora, aquí vienen a ser los ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con algún eje del sistema. A ver, me explico. Si yo tengo un plano cartesiano, ahí está, este ángulo que está aquí sería un ángulo cuadrantal. Su lado inicial coincide con el eje X, eso está bien, pero su lado final está coincidiendo con el eje Y. Este ángulo mide 90. Entonces, este ángulo 90 es un ángulo cuadrantal. ¿Ya? Ahí está el ejemplo, justo, 90. Entonces, 90 es un ángulo cuadrantal, también puedo decir esto, ¿no? También puedo decir que este ángulo que está aquí, miren, hasta aquí, eso sería 180, ¿no? También es un ángulo cuadrantal, ¿no? Podemos poner un ejemplo, otro ejemplo, 270, ¿no? También 270 es un ángulo cuadrantal, ¿no? Y si damos toda la vuelta, fíjate, si damos aquí toda la vuelta, y damos toda la vuelta aquí, obtendríamos el ángulo de 360. ¿Sí? Ojo, los ángulos cuadrantales no solamente pueden ser positivos, ¿eh? También pueden ser negativos. Por ejemplo, ¿quién sería este ángulo que está aquí? Este ángulo sería menos 90. Y también es un ángulo cuadrantal. ¿Sí? Listo.
Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Ya, y ahora sí vamos a definir, ¿no?, las razones trigonométricas de esos ángulos en posición normal, ¿no? Para eso dibujamos el plano cartesiano, dibujamos un ángulo en posición normal alfa, el cual está cayendo en el segundo cuadrante, fíjate. Entonces nosotros vamos a elegir un punto de su lado final, ¿no? Este es un punto de su lado final de este ángulo alfa, ¿no? Este punto tiene coordenadas x y y, ¿no? Recuerda que también eso se sabe un poquito, ¿no? Se entiende de que en el primer cuadrante todo para ordenado, pues, ambas componentes son positivas, ¿no? Quiere decir que, y en este cuadrante, en el segundo cuadrante, la componente x es negativa y la componente y es positiva, ¿no? En este cuadrante es así. En el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas, ¿no? Y en el cuarto cuadrante, la componente x es positiva y la componente y es negativa, ¿sí? Entonces, esa componente x que estamos mencionando ahí, esa componente x es conocida como abscisa, ¿no? ¿Sí? Y la componente y se llama ordenada. ¿Está bien? Componente x abscisa, componente y ordenada. Y la distancia de O a P, o sea, OP, ¿sí? OP, es R, que viene a ser el radio vector, ¿no? R es radio vector. ¿Y qué cumplen estos tres elementos X, Y R? Que fíjate, están participando, ¿no? Dan la forma del triángulo incluso, ¿no? Cumple eso, ¿no? Mira abajo. R es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. O sea, para hallar la distancia de O a P, que es R, tienes que aplicar ahí una especie de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Como R está definido como una raíz cuadrada, recuerda que R es de signo positivo, ¿no? R siempre va a ser de signo positivo. Entonces ahí definimos las razones trigonométricas, ¿no? Empezamos con el seno, ¿no? Seno de alfa es igual a y sobre r, ordenada sobre el radio vector. Coseno de alfa es igual a x sobre r, abscisa sobre el radio vector. Tangente de alfa es y sobre x, ordenada sobre abscisa. Cotangente es x sobre y, abscisa sobre ordenada. El secante de alfa es x sobre r, radio vector sobre abscisa. Y por último, cosecante de alfa, que sería r sobre y, radio vector sobre ordenada. Ahí están. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Aquí estoy señalando sus recíprocas, ¿no? Por ejemplo, del seno su recíproca es la cosecante. Del coseno su recíproca es la secante, ¿no? Y de la tangente su recíproca es la cotangente. ¿Estamos claros ahí? ¿Hasta ahí todo claro? Se escucha bajo, dice. Mm, pero está todo el volumen, ¿ah? Ojo, ¿ah? Está todo el volumen. Tengo este aparato, pero no sé si estoy aumentando o estoy bajando el volumen. Listo, entonces paso al siguiente, ¿ya? Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, ¿ya? Siguiente. Ahora, las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales es lo que vamos a presentar ahora. Pero todo está hallado ya, está vista en un cuadro, ¿ya? Aparecen los ángulos cuadrantales de 0, de 90 grados, de 180, de 270 y de 360. Para eso, para ellos vamos a hallar el seno, el coseno, la tangente. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice seno de, seno de 0, ¿no?
Seno de cero, perdón, repito, seno de cero es cero, seno de 90 es uno, ahí está, seno de 180 es cero, seno de 270 es menos uno y seno de 360 es cero. Siguiente, coseno de cero es uno, coseno de 90 es cero, coseno de 180 es menos uno, coseno de 270 es cero y coseno de 360 nuevamente uno. Tangente, tangente 90, tangente 0 es cero, tangente 90 no existe, ¿eh? Ojo, no existe. Cotangente de 180 es cero, cotangente, perdón, tangente de 270 no existe nuevamente, y tangente de 360 es cero. O sea, en el caso de los ángulos cuadrantales, la tangente o bien es cero o no existe. ¿Sí? Yo voy con un ejemplo a probar por qué salen estos, por qué sale uno, 0, no existe, o menos uno. Voy a explicar por qué. Con un ejemplo sencillo. Dibujo en un plano, ¿sí? Dibujo en un plano el ángulo cuadrantal de 90. ¿Ya? Entonces, para poder hallar las razones trigonométricas de este ángulo necesitamos un punto de paso. Digamos, este punto que está aquí, ¿no? Que justamente le hemos elegido convenientemente, ¿no? Tiene coordenadas 0 y 1. ¿Sí? Y ahora hallemos la distancia desde el origen hasta ese punto. Esta distancia vale 1, ¿no? Que vendría a ser el radio vector. Ay, perdón, voy a borrar. Acá no se va a entender. Todo esto es R, que valdría 1. ¿Sí? O sea, tengo componente X, tengo componente Y, tengo R. ¿Podemos hallar las razones trigonométricas de 90? Claro. Empezamos con seno de 90, ¿no? Seno de 90, seno, por definición, es Y sobre R. 1 entre 1. ¿Sí? Sería seno 90, perdón, eso es otra cosa. Seno 90 sería esto que es 1, Y, sobre R que vale 1. Y esto sería 1. O sea, seno 90 vale 1, ¿no? Seno 90 vale 1. ¿Cómo sería coseno? ¿Verdad? Coseno, recuerda que es X sobre R. X que vale 0 y R que vale 1. Entonces 0 entre 1 me da 0. Ahí está, mira, coseno de 90 es 0. Ahora vamos con tangente, ¿eh? Tangente de 90. Tangente, por definición, es Y sobre X. Y sobre X, o sea, 1 sobre 0. Y ahora, 1 sobre 0 existe. ¿Se puede dividir entre 0? No, jamás. ¿Sí? Entonces, esto no existe. ¿Sí? Y el resto de razones también se pueden hallar así, ¿no? Hallamos de la cotangente, de la secante y de la cosecante. ¿Ya? Entonces, donde aparezca siempre no existe, es porque se está dividiendo entre 0, ¿no? Como aquí en el caso de 90, que nos sale 1 entre 0 y eso no existe. ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, listo. Pasamos. 3, 2, 1. Borro aquí. Bien, acá dice razones trigonométricas de ángulo de la forma menos alfa, ¿no? Sí, es para no decir ángulo negativo, ¿no? Porque menos alfa no me aseguro que sea negativo, ¿no? Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, alfa que es menos 45, y este menos lo paso al otro lado, tendría menos alfa igual a 45. Eso quiere decir que menos alfa sería un ángulo positivo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, que hay un menos delante de un símbolo como alfa, no me indica que es el ángulo negativo, ¿no? Me
significa que es el opuesto, ¿no? Es el opuesto a alfa, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el seno del opuesto a alfa, o sea, de menos alfa? Cuando es el caso del seno, se dice que el menos puede salir de la razón trigonométrica. Y seno de menos alfa es menos seno de alfa. En cambio, coseno de menos alfa no ocurre eso. En el caso del coseno, se dice que absorbe el signo. O sea, que el signo se queda ahí y se anula, ¿no? Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa, ¿no? Iguales. ¿Está bien? Ahora, tangente. Tangente es lo mismo, ¿no? En el caso de la tangente, el menos también sale fuera. En cambio, a ver, quiero borrar esto porque la gente va a pensar de que se está saliendo el signo. ¿Ya? En el caso de la cotangente, también igual al caso de la tangente, el menos sale afuera, ¿no? ¿Sí? Secante y cosecante, ¿no? La cosecante también el signo menos sale fuera, pero la secante, que es la recíproca del coseno, también hace lo mismo, absorbe el signo, ¿no? ¿Sí? Se dice, ¿no? Se le entiende de una manera sencilla que la secante y el coseno absorben el signo. ¿Sí? Continuamos. Y la famosa regla de signos, ¿no? Si yo tengo el plano cartesiano, ¿no? Dividimos igual en primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante, nosotros podemos verificar esto, ¿no? De que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, ¿sí? Todas las razones trigonométricas son positivas, ¿ya? En cambio, en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante son positivos, ¿sí? En el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente van a ser positivos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivos. El resto negativos. ¿Ya? Muchos entienden esta definición y dicen que de repente un poco que se confunden, ¿no? Lo que hay que entender es esto, ¿no? Que en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante van a ser positivos. Esto quiere decir que eh, la tangente, la cotangente, el coseno y la secante en el segundo cuadrante, todos ellos son negativos. Solamente son positivos el seno y la cosecante. Igual aquí, ¿no? En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivos, entonces el seno, la cosecante, el coseno y la secante, todos ellos en el tercer cuadrante son negativos. Y en el cuarto cuadrante, decir que coseno y secante son positivos, eso quiere decir que tangente, cotangente, seno y cosecante, todos ellos son negativos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo también, ¿no? ¿Sí? Si escuchan unos ruidos es porque estoy un poquito constipado. O sea, la nariz la tengo tapada. ¿Sí? Disculpen, ¿ya? Listo, paso a la siguiente diapositiva. Borro aquí. Y terminamos esta primera parte de la teoría con los ángulos coterminales, ¿ya? Aquí llaman ángulos coterminales. Dice, son aquellos ángulos en posición normal cuyos lados finales coinciden. Por ejemplo, vamos a dibujar un ángulo alfa y un ángulo beta, medidas, y vamos a decir que son coterminales, ¿no? Entonces, ¿cómo se notaría eso gráficamente? No, imaginemos un ángulo alfa en el segundo cuadrante y ahora tracemos un ángulo beta que tenga el mismo lado final que alfa. Fíjate, el mismo lado final. Entonces,
observamos que ese ángulo y alfa, ¿no? Y beta se llaman coterminales, ¿no? No necesariamente los ángulos coterminales van en sentidos opuestos, ¿ah? Voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que este está mi plano. Voy a dibujar a alfa, ¿ya? Que está en el segundo cuadrante, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Pero ahora voy a dibujar el ángulo beta o otro ángulo teta, por ejemplo, que sea coterminal con este alfa, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, teta también es un ángulo coterminal con alfa, porque tienen el mismo lado final. Solamente que teta está yendo en el mismo sentido antihorario que alfa. Y en el otro ejemplo que tenemos ahí abajo, tenemos a alfa y a beta que están yendo en diferentes sentidos, ¿no? Uno está yendo en sentido antihorario y el otro está yendo en sentido horario. Pero ambos casos cumplen con lo mismo, ¿no? Se le llaman coterminales. ¿Ya? Propiedad. Dice, si alfa y beta son la medida de dos ángulos coterminales, se cumple lo siguiente. La diferencia de dos ángulos coterminales me da un número entero de vuelta. ¿Sí? Un número entero de vuelta. La diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, en nuestra gráfica vemos, ¿no? Alfa que está en sentido antihorario positivo, ¿no? Pero si yo le quiero sumar beta, le tengo que cambiar el sentido. Entonces tendríamos más menos beta, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Alfa más menos beta nos da 360, que es una vuelta. Entonces más con menos me va a dar menos y tendría que alfa menos beta es 360. Que es justamente la propiedad, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, la diferencia, ya sea alfa menos beta o beta menos alfa, es igual a 360 por n. ¿Donde quién es n? N es el número de vueltas. ¿Ya? N es el número de vueltas. N es un entero. Para que me hace los enteros. Y la segunda propiedad es que es la siguiente, ¿no? Si dos ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales, ¿no? Esto quiere decir que el, por ejemplo, el seno de alfa es igual al seno de beta, que el coseno de alfa uh-huh, que la tangente de alfa es igual a la, perdón, a la tangente, es igual a la tangente de beta, ¿ya? Seno de alfa es igual a seno de beta, coseno de alfa es igual a coseno de beta, tangente de alfa es igual a tangente de beta. O sea, las razones trigonométricas de dos ángulos coterminales son iguales. Y las siguientes, ¿no? ¿Qué falta? ¿Sí? Esa sería entonces la teoría de la primera parte. Vamos a pasar a lo que es el método de reducción, ¿ya? Listo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Reducción al primer cuadrante, ¿sí? La idea es que ahora que el ángulo puede ser de cualquier medida, en la primera parte de la teoría nosotros dependemos de las razones trigonométricas de saber un punto de su lado final, ¿no? Si yo tengo un ángulo alfa, yo necesito saber tener las componentes x, y r para poder hallar las razones trigonométricas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no tengo esos datos? No tengo x, ni y, ni r. Y el único dato que tengo es alfa. ¿Cómo hallo las razones trigonométricas? Acá dice, ¿no? La reducción para cualquier ángulo, dice, ¿no? Significa, o sea, enviarlo al primer cuadrante significa en hallar un ángulo en el primer cuadrante
cuya razones trigonométricas sean iguales a las del ángulo alfa que está cayendo en el segundo cuadrante, ¿no? Si te ves el ejemplo, aquí ya está cayendo en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces yo debo encontrar un ángulo en el primer cuadrante cuyas razones trigonométricas sean iguales a las de este punto, salvo por el signo. Salvo por el signo porque recuerda que en el primer cuadrante todas las razones son positivas, en cambio en el este, segundo cuadrante ya, o el segundo, tercero, cuarto cuadrante, ahí cambia el signo, ¿no? Varía el signo. Entonces, vamos con los casos, ¿ya? Vamos con los casos. Primero para ángulos positivos menores a una vuelta, ¿ya? Entonces, vamos a considerar aquellos, para teta un ángulo agudo, los ángulos que estén cercanos al eje X, ¿ya? Como es este. Voy a dibujar acá, ¿ya? Por ejemplo, y esto me va a servir para ambos casos, ¿ah? Para ángulos menores a una vuelta relacionados con el eje X o con el eje Y. Yo tengo un ángulo en el primer cuadrante, ese ángulo se puede expresar como teta o como su complementario que es 90 menos teta. Pero si el ángulo ya cae al segundo cuadrante, el ángulo se puede expresar, ¿no? Como hasta aquí sería 90 más teta, o también se puede expresar esto como 180 menos teta. Ahora, si está en el tercer cuadrante, fíjate, si está en el tercer cuadrante, el ángulo se puede relacionar con todo esto, que sería 180 más teta. O si lo queremos relacionar con el eje Y, ese sería, sí, esto sería, este ángulo que está acá también puede ser expresado como 270 menos teta. Ahora, si el ángulo pasa al cuarto cuadrante, entonces ya no sería así, ¿no? Sería, el ángulo sería 270 más teta. Y si vemos en este caso, para un ángulo no en el cuarto cuadrante, todo este ángulo que está acá girando sería 360, ¿sí, no? 360 menos teta. Entonces, mira, ahí están todos los casos, ¿no? Ahí están todos los casos, ¿no? Entonces, aquí en el primeros ángulos positivos menores a una vuelta, ¿sí? Vamos a ver los casos en que estén relacionados con 180, ¿ya? Relacionados con pi que es 180 o con 2pi que es 360, ¿ya? Entonces, si yo tengo razón trigonométrica de un ángulo que es 180 más teta o menos teta, o la razón trigonométrica de un ángulo de 360 menos teta, esto se va a convertir en más o menos la razón trigonométrica de teta. O sea, ¿qué está diciendo eso? Primero que la razón trigonométrica no va a cambiar, ¿no? O sea, si esto es seno, esto va a ser seno. Si este es coseno, uh-huh, y coloco aquí tangente, por ejemplo, tangente igual aquí va a ser tangente. Uh-huh, ¿ya? ¿Y qué es eso de más o menos? Esa es la regla de signos, ¿no? Dice, el signo más o menos depende del signo de la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenezca el ángulo a reducir, ¿ya? Entonces, si este ángulo es 180 más teta, por ejemplo, ¿no? Está caído en el tercer cuadrante, el seno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Sí, acá estamos colocando un ejemplo, ¿no? Que fuera 180 más teta. Entonces, seno de 180 más teta, ¿qué sería? ¿No? Como está en el tercer cuadrante, el seno en el tercer cuadrante es negativo, entonces sería menos seno de teta. ¿Sí? Entonces, aquí el signo más o menos va a depender de la regla de signos que conocemos, ¿no? Diapositivas antes.
Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Em, ahí está. Seno de 2pi menos teta. 2pi es 360, ¿no? Así que este ángulo debe ser un ángulo que esté cayendo en el cuarto cuadrante, ¿no? El seno en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Por eso que al reducir me va a quedar así, ¿no? Menos seno de teta. Menos seno de teta. Otro ejemplo. Si tenemos tangente de 225, ¿ah? Miren, este ángulo, 225. Pero ese 120, 200, perdón, 25 se puede escribir como 180 más 45, que ese es un ángulo que está cayendo en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces ahí aplicamos, ¿no? Tangente en el tercer cuadrante es de signo positivo. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Más tangente y solamente queda el ángulo de 45, ¿no? Más tangente de 45. Cada vez mi nariz está más tapada. Estoy hablando como Gabo. Listo. Borro aquí. 3, 2, 1. Sobre todo voy a borrar. Esta parte no quiero borrarlo porque necesito. Voy a borrar esta parte, ¿no? Aquí. Y esta, ¿no? Entonces ahora sí, continuamos. Ya, esa gráfica me va a servir ¿por qué? Porque ahora vamos a estudiar el eje Y, los ángulos cercanos al eje Y. Entonces vamos a hablar de 90 más teta, 90 menos teta, 270 menos teta y 270 más teta. De esos casos. ¿Ya? Ahora, si el ángulo está relacionado con 90, o sea, pi medios es 90, ¿recuerdan? O con 270, que es 3 pi medios, ¿sí? Entonces, razón trigonométrica de 90, ya sea más o menos teta, eso me va a dar igual a la corrazón trigonométrica de teta, ¿sí? Corrazón trigonométrica de teta. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí, lo escribí con otro color, ¿ya? Aquí tengo seno, ¿sí? El seno se convierte en coseno, ¿no? Y tengo tangente, ¿sí? La tangente de este ángulo, ¿no? 3 pi medio, que sea más o menos teta, se convierte en cotangente. Si tengo secante, esto se convierte en cosecante. Aquí el único problema que faltaría por resolver es el signo, ¿no? Pero como dice la teoría, dice, la regla de signos, el signo más o menos depende de la regla de signos en la razón trigonométrica en el cuadrante al cual pertenezca y se va a reducir, ¿no? Vamos a poner ahí un par de ejemplos. Tangente de 3 pi medios más teta, que es 270. Recuerda que este es 270. Entonces, tangente de 270 menos teta, ese es un ángulo que está cayendo en qué cuadrante? Está cayendo en el. A ver un momento. Vaya. ¿Ya? Entonces, tangente en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? O sí, hay que cambiar ahí, un error, un pequeño error ahí. Es positivo. Tangente en el tercer cuadrante es positivo, ¿no? Entonces, por reducción, la tangente se va a convertir en cotangente, pero va a ser positiva. Va a ser positiva, ahí está mal, ¿no? Pequeño error, ¿ya?
y nos va a salir de esa manera. Ahora, otro ejemplo. Coseno de 310. 310 se puede escribir, ¿no? Como 270 más 40. Y ese es un ángulo que está cayendo en el cuarto cuadrante. El coseno en el cuarto cuadrante de signo. Uh-huh. Entonces, por reducción, el coseno se convierte en su corrazón. La corrazón del coseno es el seno. ¿Sí? Entonces, más seno de 40. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a borrar aquí. Voy a borrar 3, 2, 1. Y ahora, última diapositiva de la teoría. Cuando tenemos ángulos mayores a una vuelta, o sea, un ángulo que es mayor a una vuelta, quiere decir esto, ¿no? Un ángulo alfa que contiene varias vueltas. ¿Ya? Esta parte que está acá me indica varias vueltas, ¿sí? Ya sea en sentido antihorario u horario, ¿no? Entonces, por eso que dice, si un ángulo alfa es un ángulo mayor a una vuelta, entonces se puede escribir como 2n pi o 360 por n, ¿no? Donde n es un entero. ¿Sí? Entonces aquí viene, ¿no? Si yo tengo razones trigonométricas, si me piden que haya razones trigonométricas de un ángulo que contiene varias vueltas, que quede claro eso, contiene varias vueltas, entonces nosotros podemos obviar esta cantidad entera de vueltas, quitar esta cantidad entera de vueltas y quedarnos solamente con la razón trigonométrica del ángulo. ¿Sí? Solamente es eso, eliminar la cantidad entera de vueltas, ¿no? Ejemplo, a ver. Digamos que tengo ese ángulo, ¿no? Ojo, hay varias formas de llegar a la reducción de esto, ¿no? Una forma es convertir a sexagesimales, ¿no? Es fácil, ¿no? Porque reemplazas pi por 180, 180 entre 3 me da 60, y de ahí multiplicas 60 por 103. Ya tienes ahí el ángulo expresado en sexagesimales, ¿no? Ahí le puedes quitar la cantidad entera de vueltas. Pero también hay una forma corta, una forma rápida de quitar la cantidad entera de vueltas, ¿sí? Ahorita lo voy a señalar. Se dice, ¿no? Que este ángulo 103 pi tercios se puede expresar así, como esto, pi tercios más 2 pi por 17. A ver, comprobemos, ¿no? 17 por 2 es 34 pi, ¿ya? Y esto más pi tercios, ¿ya? Entonces, este te va a pasar a multiplicar, entonces sería 3 por 34, me da, ¿cuánto? 102, ¿no? Me da 102 pi, más este pi que está aquí en el numerador, y todo esto entre 3, ¿no? Si te das cuenta, mira que sale 103 pi tercios, que es esto. Ahí está. Entonces, como hemos conseguido separarlo de esa manera, lo que vamos a hacer es coger esta cantidad que es la parte entera de vueltas, aquí hay 17 vueltas, ¿no? Esto es 17 vueltas. Entonces, ¿qué hacemos con esta cantidad entera de vueltas? Se elimina. Entonces solamente te va a quedar secante de pi tercios. ¿Cuánto es secante de 60? ¿Cuánto es secante de 60? Es igual a 2. Claro. Tobar, ¿todavía no se le escucha, no se escucha bien o se escucha bajo? Qué raro, porque está todo el volumen, ¿no? Continuamos, ¿ya? Otro ejemplo.
Coseno de 2230. Ah, se escucha abajo. Bueno, sigamos. 2230, aquí así, ¿no? Si quiero dividirla, quitar la cantidad entera de vueltas, lo normal sería coger el 2230 y dividirlo entre 360. A ver, ¿eso cuánto me da? Eso nos da, ¿a cuánto? A 6, a 5, ¿no? A ver, vamos a probar, ¿no? Por 4 es 20, eh, perdón, 500, perdón, 5 por 6 es 30, llevo 3, y acá me sale 1800. Creo que podemos hacer uno más, ¿no? Uno más, a ver. Ya, entonces sería 0, 6 por 6 es 36, llevo 3, y 6 por 3 es 18, y 3 es 21. Ajá, ¿sí? O sea, aquí esto da 6 vueltas, y me va a quedar, ¿qué resto? A ver, 0, resto 1, acá sería 13, 7, 70, ¿no? ¿Sí? 70. Vamos a ver, ahí está, ¿no? 360 por 6 más 70. Coseno de 360 por 6 más 70. Entonces, ¿qué hacemos con la parte, ¿no?, entera de vueltas? Esto que está aquí. La eliminamos. Y lo único que nos va a quedar es coseno de 70. Un último ejemplo, ¿no? Y tengo tangente de 23 pi cuartos, ¿ya? Ese 23 pi cuartos se puede escribir como 2 por 3 por pi menos pi cuartos. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto que está aquí sería así, ¿no? Sería 6 pi, más por menos es menos pi cuartos, ¿no? ¿Ya? Entonces sería 4 por 6 es 24, 24 pi menos pi entre 4. Y eso nos sale 24 pi menos pi es 23 pi. Ahí está el ángulo, ¿no? Regresamos a lo mismo. Entonces está bien, ¿no? Está bien factorizado, ¿no? Entonces, esta cantidad de vueltas, porque acá hay 3 vueltas, ¿no? Esto me indica 3 vueltas. Entonces, estas 3 vueltas, la razón trigonométrica de este ángulo, esta cantidad de vueltas se elimina. Solamente te queda tangente de menos pi cuartos, ¿no? Y tangente de menos pi cuartos, que menos sale afuera, ¿no? Sería menos tangente de pi cuartos. Ujú. Listo. Eso sería toda la teoría. Vamos a hacer los ejercicios en el tiempo que nos queda, ¿no? Listo. A ver, atentos, ¿ah? Dice, problema número 1. A ver, todo este texto, le dimos a veces un poquito marea, pero concentrémonos a, a los datos que nos dan. En la construcción de un edificio se utiliza una polea para trasladar material a los pisos superiores. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahí es una forma de metal en forma de L, ¿no? Y en un borde hay una polea. Con esa polea se obtiene subir, ¿no?, a la parte superior de un edificio. ¿Ya? Dice, si la altura respecto al suelo a la que se encuentra el punto A, fíjate la gráfica, el punto A, de ese punto A al suelo, dice la expresión que representa la altura, es esta, 25,02 más 1 sobre 13
multiplicado por el seno de teta. Todo esto viene a ser la altura. ¿Ya? ¿Sí? Esta es la altura. Vamos a hacer más la altura. ¿Ya? Dice, donde teta, el ángulo que está apareciendo ahí, es un ángulo de giro de la polea. Y esta gira, dice, con una velocidad angular de 17 pi sobre 12 radianes por segundo. O sea, nos están dando la velocidad de giro. Ujú. ¿Ya? Halle la altura a la que se encuentra el punto A, dice, ¿no? A los 7 segundos de iniciado el ascenso. En un momento del problema dice seno de 15, reemplazar seno de 15, ¿no? Entonces nos da seno de 15 aproximadamente es 0,26, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Bien. Miren, si me dan velocidad, me están dando velocidad, ¿no? Y me están dando tiempo, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar distancia, claro, ¿sí? Entonces, quiero hallar entonces la distancia a la distancia que recorre, ¿no? Aquí la polea en esto, 7 segundos. ¿Ya? Entonces aquí está, ¿no? Mire, esta es la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo es conocida, ¿sí? Por casi todo. Entonces acá se está reemplazando, pues, ¿no? Porque la velocidad es 17 pi sobre 12 radianes sobre segundo. Ujú. Entonces, perdón, este es el tiempo, 7 segundos, y este es la velocidad. Entonces, multiplicar, como estamos multiplicando acá, 7 por 17, perdón, es 119 pi sobre 12. Y este, ¿qué viene a ser? La distancia recorrida, ¿no? Esto viene a ser igual al ángulo, ¿no? El ángulo recorrido, ¿no? El ángulo girado. ¿Listo? Entonces, miren, esa es la altura, ¿no? La altura que depende de teta, la altura que depende de teta es 25,02 más un tercio del seno de teta, y todo esto en metros. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar teta, pues, ¿no? Porque todo esto que está acá, 119 pi sobre 12, es teta, ¿no? Entonces reemplazamos y ahí está, ¿no? H de 119 pi sobre 12 sería 25,02 más un tercio de seno de teta, ¿no? 119 pi sobre 12. Hay que reducir esto. Hay una forma práctica de escribirlo aquí, ¿eh? Una forma práctica de reducir, ¿no? Ángulos que están en radian. ¿Sí? ¿Cuál es tu forma práctica? Coges el numerador, que es 119, y lo divides entre el doble del denominador. Si el denominador es 12, lo divides entre 24. ¿Ya? Y ahora, al dividir, acá nos va a salir ¿a cuánto? A 5, ¿no? ¿Está bien? 5 por 4 es 20, llevo 2, 5 por 2 es 10, más 2, 12, ¿no? O sea, esto nos va a dar 120. Entonces ahí cuando restamos nos va a salir negativo, ¿no? Menos 1. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que ¿no? Todo este número 119 es reemplazado por menos 1. Entonces tendríamos así, ¿no? Seno de 1119 pi sobre 12 va a ser igual a seno de quién. Ya no de aquí, 119, sino sería de
pi medio. Un pi sobre 12. Ujú. Sobre 2. ¿Ya? Me queda así, ¿no? Menos pi sobre 12. Así nos queda, ¿no? Aquí está mal, ojo, ojo, aquí está mal, ¿eh? Acá no debe ser esto. Acá debe decir 12, ¿no? ¿Sí? Y justo pi sobre 12, ¿quién es? Es 15 grados, ¿sí? Seno de pi sobre 12 es igual que seno de este, seno de 15 grados es dato, ¿no? Aquí está, mira, 0,26. ¿Está bien? Sería 0,26, ¿no? Esto. Entonces, si tú reemplazas esto como 0,26 entre 3, entre 13, te va a quedar 0,2. Y 0,25, perdón, 25,02 menos 0,02 te va a dar el entero 25. Quiere decir que en ese tiempo se ha recorrido este ángulo y la polea baja 25 metros. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser que la polea desciende 25 metros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero se le escucha muy bajo en algunas partes y no se logra entender muy bien. Mm, un ratito ya. Aló, aló, ¿se escucha más fuerte o menos? Aló, Aló. Sí se escucha un poco más fuerte. Ay, sí se escucha. aló, aló, de nuevo. ¿Más fuerte o igual? Mucha tecnología. Se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Sí, como le dije, además estoy como un poco constipado y se me baja la, se me tapa la nariz y ahí tiendo a bajar un poco el volumen de mi voz, ¿no? Ya listo, vamos al problema 2, por favor. Problema 2 dice, la figura mostrada representa una estructura metálica hecha para decorar el perímetro de un jardín de flores. Fíjate en el gráfico, ¿no? Parece como un cuadrado y dentro hay un sector circular, ¿no? Dice donde A o B es un sector circular. Ahí se entiende mejor, ¿no? A o B, fíjate en el gráfico, A o B es un sector circular de centro O. Ahí está O. Aquí está el centro O. La medida del arco, dice AM, es igual a la medida del arco MB. Voy a señalarlo esto. AM es igual a MB. ¿Sí? AM es igual a MB. Y además nos dicen que MN es igual a NP. MN es igual a MP. ¿Sí? ¿Listo? Cada estructura, dice, tiene un costo de, fíjate aquí el costo, voy a escribirlo aquí arriba. El costo es de 3 raíz de 5 multiplicado por coseno de teta
menos seno de teta. ¿Ya? Ese es el costo. Está en cientos, ¿ah? Está en cientos de soles. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que nos piden es, se requiere 2 docenas, o sea, 24 de esas estructuras, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto sería el costo? Bien, entonces hay que encontrar las razones trigonométricas del ángulo teta, ¿no? Y en la gráfica estamos viendo teta que está en otro sentido, ¿no? Eso ahorita lo vamos a solucionar, ¿no? Fíjate, mira, el ángulo alfa, como lo hemos expresado. En la gráfica original está en sentido antihorario, pero el detalle es que el ángulo tiene que estar en posición normal, o sea, debe salir del eje. Entonces no consideramos teta, sino menos teta. El ángulo menos teta está saliendo del semieje positivo x, o sea que es un ángulo en posición normal, y su lado final está cayendo sobre esta línea. ¿Ya? Ahora, como nos están diciendo que los arcos aquí, AM y MB, miden igual, quiere decir que el ángulo que está aquí es de 45. Aquí también. ¿Sí? 45, 45. Es por esa razón que, como me dicen que aquí N es punto medio, o sea, MN es igual a NP, le colocamos MM, entonces todo esto sería 2M. Y como aquí también es recto, todo esto es 2M y acá también es 2M. Entonces ya encontramos el punto, ya miren. ¿Quién sería ese punto? Este punto que está aquí es un punto del lado final del ángulo menos θ, ¿no? Este punto tiene coordenadas componente x menos m, porque está en el lado izquierdo, de la parte horizontal, ¿no? Y la parte vertical es 2m. ¿Sí? Y con ese punto podemos hallar el radio vector, ¿no? O n. ¿Quién sería ON, que es el radio vector? Pitágoras de esto, ¿no? Pitágoras, a ver, vamos acá. Menos m al cuadrado sería m cuadrado, ¿no? 2m al cuadrado sería 4m cuadrado, ¿no? Y esto nos saldría 5m cuadrado. El m cuadrado sale afuera como m y tendríamos m raíz de 5 es el radio vector. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos ahí, prácticamente con eso podemos resolver, ¿no? Ahí está, miren. Hallemos seno de menos teta. Seno de menos teta, por definición, es y sobre r. Y es 2m y r es m raíz de 5. Los m se van y me queda 2 sobre raíz de 5. Pero como en el problema me pide hallar, aquí está, miren, el problema me pide hallar seno de teta, no seno de menos teta, lo que voy a hacer es este menos sacarlo fuera. Lo saco afuera. Este menos lo saco afuera y luego lo mando al otro lado. Ahí está. Entonces seno de teta es menos 2 sobre raíz de 5. Coseno de menos teta, fíjate, ¿quién es coseno de menos teta? Aquí está el ángulo. Coseno de menos teta es abscisa sobre radio vector, menos m entre m raíz de 5. El m se cancela y me queda esto, menos 1 sobre raíz de 5. Ahora, coseno de menos teta no hace lo mismo que el seno, ¿no? El coseno absorbe, ¿sí? Entonces, coseno de menos teta es igual a coseno de teta, que es menos 1 sobre raíz de 5. Entonces, estos dos términos hay que reemplazarlos aquí y ya tendríamos el costo, ¿no? Luego, este costo de la estructura lo multiplico por 2 docenas, que sería 24, y ya tendría el costo total, ¿no? ¿Qué se va a pagar? 24, que recuerda que es 2 por 12, 2 docenas, ¿no? 2 por 12, de esta estructura, ¿no? 3 raíz de 5 por coseno de teta, perdón, coseno de teta menos seno de teta. ¿Quién es coseno de teta? Vamos a reemplazar. ¿Quién es coseno de teta? Coseno de teta es menos 1 sobre raíz de 5. Y seno de teta sería, nuestro seno de teta, menos 2 sobre raíz de 5.
¿sí? Acá está, sobre raíz de 5. Así nos quedaría. ¿No? Y menos menos me da más, ¿no? Menos menos es más. Entonces tendríamos menos 1 más 2 es 1 sobre raíz de 5. Entonces esta expresión que está aquí, al reemplazar, nos sale 1 sobre raíz de 5. ¿No? ¿Sí? Entonces aquí el raíz de 5 se ve con el raíz de 5 que está aquí y hay que multiplicar 3 por 24. ¿No? 3 por 24 me da 72. ¿No? ¿Qué se va? 72. ¿No? Pero como está en cientos de soles, tengo que multiplicar 72 por 100. Acá. Entonces, esto de aquí voy a escribir, ¿no? Acá tengo que escribir 72 por 100, ¿no? ¿Ya? Porque está en cientos. Entonces, nos sale 7200. 7200 es lo que va a pagar, ¿no? El, la persona, ¿no? Por las 24 estructuras metálicas, ¿no? Respuesta letra A. Sí, preguntas. A ver, a ver. Que el profesor, disculpe, porque le pone negativo aquí. ¿Esa es tu pregunta de este problema? Ah, teta. ¿Por qué? Porque, repito, para tú poder aplicar las razones trigonométricas de los ángulos deben estar en posición normal. Y el ángulo teta que está aquí abajo no está en posición normal. Esto no está en posición normal. Que tiene que ser un cambio. Y el cambio más lógico sería no escribir, no expresar teta, sino menos teta. Menos teta sí está en posición normal. Esto sí está en posición normal. ¿Sí? Por eso, ¿no? Entonces, como ya está en posición normal, o sea, ya no es teta, sino es menos teta, hay que aplicar las razones trigonométricas a este ángulo, ¿no? ¿Quién es seno de menos teta? Y sobre R. ¿Quién es coseno de menos teta? X sobre R. ¿Quién es tangente de menos teta? Y sobre X. O sea, es con respecto a este ángulo que está en posición normal que se hallan las razones trigonométricas. Ahora, luego que tú agarres, saques el signo y despejes para reemplazar, esa es otra cosa. Eso ya depende del problema lo que quieres. A ver, otra pregunta. Acá dice, a ver, profesor, cuando el ángulo es negativo, con coseno el resultado no es positivo. Claro. Y aquí está apareciendo eso, ¿no? Ojo, esto que está acá, coseno de menos teta es menos 1 sobre raíz de 5. Esto no va a cambiar. Porque coseno, ¿qué es? A ver, acá voy a escribir coseno de menos teta, ¿ya? ¿Quién es coseno de menos teta? Según el gráfico, ¿no? Coseno de menos teta, por definición, coseno es x sobre r, ¿no? X es menos m. R es m raíz de 5. ¿Sí? Entonces aquí el m se va a ir y coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Y este menos quedaría menos 1 sobre raíz de 5. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Ahí le pregunta, ¿por qué multiplicó por 100? A ver,
chicos, lean el problema conmigo. Acá dice, si se requiere 2 docenas, el problema dice que el costo es 3 raíz de 5 coseno menos seno en cientos de soles. En cientos de soles. Quiere decir que mi respuesta, que acá me va a salir 72, todo esto me sale 72 en cientos de soles. Aquí, toda esta respuesta acá me sale 72 en cientos. ¿Sí? Listo. Vamos al problema número 3. Vamos al problema número 3. Ahí está. Mire, dice, un ingeniero hidráulico diseñó un proyecto de red de tubos que distribuye agua desde el pozo ubicado en O, fíjate en el gráfico O donde está, hasta, hasta los ambientes A, B y C por medio de tubos conductores, tal como se muestra en la figura. Nos dicen que, fíjate, nos dicen que AD vale 60. AD vale 60. Todo esto vale 60 metros. ¿Ya? Y ahora nos dicen de que 2 veces AD es igual a B. ¿Ya? O sea que si AB vale, ¿no?, una longitud A, por ejemplo, DB va a valer 2A. O sea, si AB vale A, por ejemplo, todo esto va a valer 2A. ¿Ya? Entonces, el presupuesto de dicho proyecto, dice, es 2 raíz de 3 cotangente de θ más 9. Este es el presupuesto. Si te das cuenta, el presupuesto depende del y cotangente de θ, ¿no? Y esta está en miles de soles, miles de soles. Pregunta, ¿cuánto es dicho presupuesto? O sea, ¿qué hay que averiguar? Hay que averiguar cotangente de θ cuánto vale, ¿no? Si averiguamos cuánto vale cotangente de θ, reemplazamos aquí y ya salió la respuesta. Ahora, nota el gráfico, mira, noten el gráfico. El ángulo que está ahí está orientado en el sentido antihorario, o sea, es positivo. Pero no todo ese ángulo yo no lo puedo utilizar como para ángulo, como ángulo en posición normal. Fíjate en el gráfico, ¿eh? Mira, voy a explicar, ¿eh? Como dijimos, todo esto, como el problema dice, todo esto vale 60. Y ahora, esto que está aquí, sobre todo esta parte que es importante, esto vale 20, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que esto de D a B vale el doble. Como dice acá, ¿no? DB vale el doble de AB. Entonces, si esto vale 20, esto va a valer 40. ¿Ya? Y esto, si quieres, lo puedes separar en, ¿no?, en 20 y 20. Pero el problema no dice eso, por si acaso. Lo que importa es este pedacito que está acá chiquito, abajo. ¿Por qué? Porque mira, si yo agrando esta parte, el triángulo que está aquí, si lo agrando, ¿ya? Si yo agrando este triángulo que está aquí, uh-huh. Entonces, este triángulo que está aquí lo he dibujado aquí arriba, ¿ya? Este chiquito lo he dibujado hacia arriba. Entonces, esto vale 20. Y como aquí el ángulo es de 30 grados, entonces por conocimientos de triángulos de 30 y 60, ¿no? Frente a 30 siempre está la mitad de la hipotenusa, ¿no? Entonces esto vale 10. Y frente a 60, esto vale 10 raíz de 3. O sea, ya tenemos los 3 lados. ¿Qué es esto que está acá? 20, 10 y esto es 10 raíz de 3. ¿Sí? Ahora, el ángulo era todo esto que está aquí. Miren, fíjense en el ángulo que está aquí. Era todo esto. Pero a mí lo que me va a interesar es el chiquito nada más. Este pedacito que está acá.
¿Ya? ¿Quién es ese ángulo que está ahí? Es todo esto que es 270, todo esto que es 270, que se le ha quitado este ángulo, hasta aquí. ¿Y cuánto mide todo eso? 270. Por eso que acá dice que el ángulo que está aquí es teta menos 270. Teta menos 270. Y lo mismo, ¿no? Como esto vale 60, frente a 30 está la mitad, ¿no? Si todo esto repite 60, esto es este, 30, ¿no? Porque está frente a 30 grados, ¿no? Si todo esto vale 60, esto vale la mitad. ¿Sí? Y como esto dijimos que vale 10, esto vale 20. Entonces, mira, ¿qué nos va a quedar? Que este ángulo, tangente de 270 menos teta, sería esto entre esto. A ver, ¿sí? A ver, esto lo voy a escribir, ojo. Recuerda que este lado que está aquí es 10 raíz de 3, ¿no? Entonces, tangente de qué ángulo? Teta menos 27. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a qué? Tangente que está aquí por definición sería cateto opuesto, 10 raíz de 3, sobre cateto adyacente que es 20. ¿Sí? Nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. No 27, no, 270, que hay un error. Ya, así nos queda, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Raíz de 3 sobre 2 nos queda. Pero ahora, nosotros no podemos efectuar ninguna reducción si el ángulo está en este orden. Hay que cambiarle de orden. ¿Ya? Si esto le cambiamos de orden, esto va a cambiar de signo. Sería así, ¿no? 270 menos teta. ¿Y qué pasa con ese menos? Sale afuera, ¿no? Ahí está. Menos, todo esto sería 270 menos teta. ¿Sí? Y entonces como el menos ha salido aquí y se ha ido al otro lado, luego aquí aplicamos reducción. 270 menos teta es un ángulo que está cayendo en el tercer cuadrante. Tangente en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, y además, como está relacionado con 270, tangente de 70 menos teta se convierte en cotangente. ¿Sí? Pues nos sale cotangente de teta es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto vamos a reemplazarlo aquí. Ya salió, ¿no? Ya tenemos para el presupuesto. El presupuesto es este, ¿no? Ahí está. Pero recuerda que cotangente de teta es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, a ver, este 2 se va a ir con este 2 que está aquí. Y raíz de 3 por menos raíz de 3 sería menos 3, ¿no? ¿Sí? Entonces acá me va a quedar raíz de 3 por menos raíz de 3, eso me da menos 3. Entonces todo esto que está acá, todo esto me va a dar menos 3 más 9. 6 menos 3, perdón, 9 menos 3, 6. ¿No? Como el problema está en miles de soles, sería 6.000 soles, ¿no? Y esa es respuesta letra E. Wow, un dolor de cabeza ahorita. Ahora sí estoy enfermo. Listo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva?
Listo. Continúo. 3, 2, 1. Listo. Borro. Problema 4, ¿ya? Dice, en la figura se muestra una cocina, además de un tubo de salida de humo. ¿Se fijan? El tubo de salida de humo. Si la pendiente de la parte inclinada del tubo está dado por toda esa expresión cosecante de menos 1110 más seno de menos 950 menos coseno de 1120 dividido entre todo, ¿ya? Toda esa expresión. Pregunta, indique el valor de 6 por tangente cuadrado de alfa. ¿Ya? Ahora, el problema está hablando de que dice la pendiente de la recta inclinada del tubo, es esta expresión, ¿no? ¿Ya? Cuando dice, no tengo algo inclinado, ¿sí? Un ángulo, vamos a llamarle aquí alfa. La recta que está aquí está inclinada y la pendiente de esta recta que se llama m, usualmente se llama m, es igual a la tangente del ángulo de inclinación, que es alfa. O sea, quiere decir que toda esta expresión que está aquí es tangente de alfa. Ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tangente de alfa es n. Entonces, es todo esto, ¿no? Vamos a ir reduciendo, ¿no? Primero el menos sale acá afuera, ¿no? El menos sale afuera. En el denominador no hay más. Si divide 1110 entre 360, que aquí voy a colocar, ¿no? 1110 entre 360, esto te da a 3, ¿no? 1080, ¿no? Sería así, ¿no? 3 por 360, 1080, y nos sale 30. Entonces todo esto me va a salir cosecante de 30, ¿no? Porque aquí hay 3 vueltas, ¿no? Te ha dado 3 vueltas y se ha estacionado en 30 grados. Entonces todo esto que está aquí, todo esto me va a quedar con el signo menos afuera, que me quedaría menos cosecante de 30. Siguiente. El menos sale afuera. Y 950, ¿eso es qué? A ver. 950 entre 360. Ese es igual a 2 nada más, ¿no? 720. Y ese es 260, ¿no? Pero 260 que me queda como residuo. Caramba. 260, esto es, mira, esto es 260, ¿no? A ver, 260, no, 230, perdón, ¿no? Aquí está mal, 230. Ese 230 lo puedo escribir como ¿quién? A ver, como 180 más 50, ¿ya? Que este es un ángulo que está en ¿qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Entonces, todo esto al final se va a reducir en esto, ¿no? Un ángulo en el tercer cuadrante, ¿no? El seno, el signo menos está afuera, así tengo así, ¿no? ¿Sí? Tengo así, ¿no? Pero lo que yo he encontrado es que esto es esto, ¿no? 180 más 50. Es un ángulo en el tercer cuadrante. Y el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, por reducción, esto me va a quedar menos seno de 50. Con el menos que está aquí, que tengo, menos y menos me va a dar más, ¿no? Y aquí también 1120, ¿no? 1120, estoy escribiendo, 1120 dividido entre 360
sería ¿a cuánto? A ver. A, a, a 3, ¿no? Eso nos da 1080. Y 1080 acá nos va a quedar 40, ¿no? Entonces, esto por reducción se convierte en seno de 40. Porque la cantidad entera de vueltas se elimina, solamente queda con el residuo, ¿no? 1160. 1160 igual lo divides entre 360, es lo mismo que 3, queda 1080. Y el resto te queda 80. ¿Sí? Esto se convierte en coseno de 80. Coseno de 80, o a ver, sí, 80. Acá es seno de 40. Ah, este ángulo, no, he hecho otro ángulo, ¿no? Falta este, ¿no? Esto que es seno de 40. Este es coseno de 40, ¿no? Esto falta todavía, ¿no? Esto falta todavía. ¿Sí? 1070, ¿no? 1070 entre 360 me sale a 13. Resto 1080 y me queda menos 10. ¿Sí? Entonces, esto es como reducir seno de menos 10, ¿no? Seno de menos 10. Y tú sabes que el menos sale fuera, ¿no? Y tangente de 1500 por reducción, este es igual a tangente de, esto va a ser igual a, repito, a, a tangente de 60, si no me equivoco, ¿no? Por reducción, ¿no? A ver, voy a colocar 1500 entre 360. ¿Sí? 3, 4, 5, 4, ¿no? ¿Sí? El 0 sería, y acá sería 4, llevo 2, ahí está, 1440, ¿no? Entonces 1500 menos 1500, 1440 nos da 60 como residuo. Entonces todo esto se convierte en tangente de 60. ¿Sí? ¿Cómo sería el siguiente paso? Ahí está, mira, ¿no? Así nos queda, ¿no? Cosecante de 30 es 2, que sería menos 2. Esto se convierte en menos es más, seno de 50. Esto nos queda coseno de 40. Ahora, seno de 50 y coseno de 40 se van a anular porque son complementarios. Y aquí abajo nos queda menos seno de 10, el menos sale afuera, ¿no? Más coseno de 80. Pero seno de 10 y coseno de 80 son complementarios, ¿no? Uno con más, uno con menos, se van a eliminar. Entonces lo único que te va a quedar es arriba, en el numerador, te va a quedar menos 2, y en el denominador te va a quedar menos radio. ¿Sí? Entonces ahí el menos se va a anular y nos queda tangente de alfa igual a 2 sobre arriba. Sí. A nosotros lo piden al cuadrado, ¿eh? Nos piden al cuadrado. Entonces si le damos al cuadrado de esto nos va a salir tangente cuadrado perdón, al cuadrado, ¿no? Le está sacando la raíz, ¿no? Al cuadrado me sale 4, al cuadrado me sale 3, que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces esto lo reemplazamos aquí, ¿no? Nos piden hallar 6 tangente cuadrado de alfa, ¿no? Entonces 6 tangente cuadrado de alfa es igual a 8, dice. 6 tangente cuadrado de alfa es 6 por 4 tercios, ¿no?
Simplificamos, le sacamos tercia, me queda 2 y 2 por 4, 8. Respuesta letra C. Seguimos, problema 5. Problema 5. Listo, voy a borrar. Esta práctica está muy operativa, ¿no? Que por eso me estaba demorando demasiado. Dice, una plancha de aluminio tiene la forma de un cuadrilátero cóncavo, ¿no? Como una especie de boomerang, ¿no? Como se representa en las figuras juntas. La medida del ángulo ACD es mayor, dice. ¿Eh? La medida del ángulo ACD, aquí está. ¿Dónde está? ACD. Este ángulo que voy a llamarle así, alfa, ¿ya? Y este ángulo voy a llamarle beta. Entonces, la medida del ángulo ACD, que es alfa, es mayor que la medida del ángulo DBA, que es beta. O sea, alfa es mayor que beta. ¿Ya? Dice, si la medida del ángulo ACD es mayor que la medida del ángulo DBA en el mercado, cada plancha tiene un precio de, aquí está toda la expresión, 90 por 270 por secante de B menos C por seno de A más 2C más 110. En decenas de soles. Pregunta, ¿cuánto costaría adquirir una decena de planchas? ¿Ya? A ver, esto es cierto, ¿sí? ¿No? En geometría se dice esto, ¿no? Que vamos a llamar este ángulo teta, ¿no? En geometría se dice eso, ¿no? Que la suma de estos tres ángulos nos da el ángulo que está aquí, ¿no? O sea que alfa más beta. Esto es 160, ¿no? O sea, este ángulo. Sí, eso por geometría lo compruebo, ¿no? Entonces se cumple esto, ¿no? Se debe cumplir esto, que A más B más C, que son los vértices, es igual a 160. ¿Ya? Ahora, ahí está la expresión que nos piden allá, ¿no? ¿Ya? Ahora, primero vamos por lo más fácil. Seno de 270 es menos 1, así que esto ya lo puedo reemplazar. Esto lo voy a dejar, pero esto es lo que debo conseguir con este dato. Entonces, mira, lo que voy a hacer primero es esto, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Primero el B voy a pasar acá a restar, ¿no? Voy a tener A más C igual a 160 menos B. ¿Sí? Entonces, como en el problema acá dice A más 2C, voy a sumarle a ambos lados, voy a sumarle C. Más C más C. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? A este lado me va a quedar A más 2C. ¿Ya? Esto igual a 160 menos B más. ¿Sí? Entonces, mira, en el siguiente paso voy a reemplazar, ¿no? Menos 9, ¿no? Menos 9, esto que es menos 9, secante de B menos C. Y ahora todo esto que está acá, todo esto lo he cambiado, ¿no? Perdón. Toda esta parte la he cambiado. Esto es 160, y está, ¿no? 160 menos B más C. Entonces acá vas a restar, ¿no? Perdón, vas a sumar. 160 más 110 nos sale 270. Fíjate, ¿eh? Toda la expresión que está acá, toda esta expresión, todo este seno, ¿eh? Fíjate en todo este seno. Nos va a quedar así, ¿no? Nos va a quedar 270 más C menos B. ¿Sí? Y esto es un ángulo que está cayendo en el, está cayendo en el, eh, está cayendo en el cuarto cuadrante, ¿no? ¿Ya? 270 más ya está en el cuarto cuadrante. ¿Sí?
el seno en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Y además, como está relacionado con 270, el seno se convierte en coseno. Ahí está. Entonces, todo esto que está acá se convierte en menos coseno de c menos b. Estos dos son iguales, ¿no? Porque esto puedo cambiarle de orden. Y cambia de orden, cambia de signo, pero ahora secante lo absorbe, ¿no? Entonces me dio así, ¿no? Secante de c menos b por coseno ¿sí? Y es por eso que esto se cancela. Y el menos sale acá, ¿no? Sería 9. ¿9 qué? 9 decenas, ¿sí? De soles, ¿no? Sí, de soles. Entonces al final te va a quedar 90 soles, ¿no? ¿Está bien? Pues acá te quedó 9, 9 decenas, o sea, 90 soles. Pero ese es el costo de la plancha metálica, ¿no? Te piden comprar 10 de esas placas. Entonces, si quieren 10 de esas placas, sería 10 por 90, 900, ¿no? ¿Sí? A ver, ya nos queda poquísimo. Los tres últimos problemas los voy a mostrar para que puedan hacer captura, ¿ya? Así no tengan que ir al video, ¿ya? Voy a borrar aquí. Ay, 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 ay. ¿Sí? Problema 6, ahí está. Guarden. Cambio. ¿Sí? Y problema 8. Ahí tiene el problema 8, ¿ya? Listo. Le muestro las claves. Las claves son CEE, CE, AB. CEE, CE, AB. ¿Sí? Profesor, Listo. disculpe, ¿podría poner el ejercicio número 6, por favor? Ahí está. Gracias. Ok.